Bendiciones, familia, qué gusto verles nuevamente a través de este medio. Quiero empezar con una oración y le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de escuchar su palabra. Bendito Dios del cielo, estamos nuevamente ante tu presencia, Padre, para agradecerte todas tus bondades, todos tus favores y todas tus misericordias. Sabemos, maravilloso Dios, que nosotros estamos en tus manos, dependemos de ti. Nuestra vida toda por completo, mi Dios, es tuya y te pedimos que tú tomes estos momentos, Dios, y pongas tu palabra en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, oh Dios del cielo, lo que está en tu palabra, pues es una guía para nosotros. Espíritu Santo, ven a revelar tu palabra a nuestros corazones. Gracias, oh Padre, por toda tu obra a través de Cristo Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues tenemos un tema que usted puede ver ahí. Es una pregunta acerca de si puede afectarnos alguna maldición. Usted sabe que se habla mucho, hay muchos predicadores que hablan de las maldiciones que de alguna manera usted y yo tenemos que romper porque las traemos de manera generacional. Esto es lo que en la mayoría he escuchado yo a mucha gente. Y yo tengo una opinión muy distinta a esa opinión de algunos predicadores. Yo tengo una opinión totalmente contraria. Yo creo que hubo un tiempo en el que efectivamente sí había un efecto de padres a hijos. Hubo un tiempo en que sí, allá en el tiempo de Moisés, de la ley, del Antiguo Testamento, pero hasta cierto momento del Antiguo Testamento, no todo. Sí existió ese momento, pero llegó un momento en el que Dios cambió todo y a partir de ese instante donde Dios cambió todo, entonces ya no tuvo que verse nada en cuanto a una afectación de esa naturaleza. Pero yo quiero que vayamos a un texto que está en Génesis 12:3 y después al pasaje que habla de la mayoría de las maldiciones, para que pues podamos tener una opinión más en base a la palabra de Dios. Génesis 12:3 viene prácticamente de un momento en el que Abraham recibe esta palabra de Dios. Y bueno, este pasaje dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, esta es una palabra que Dios le da a Abraham con relación a pues lo que prometió Dios con Abraham. Este es un compromiso que Dios hace con Abraham. Es un pacto, podríamos pues irlo identificando. Es un pacto que Dios hace con Abraham y dentro de este pacto está el bendecirlos y protegerlo de cualquier maldición. Entonces, esta es una protección muy especial que Dios hace con Abraham y queda en la escritura: bendiciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, hay algo que me llama la atención, que quizás usted se ha preguntado en algún momento. ¿En realidad Dios maldice a las personas? Porque entendemos que una maldición es algo que va en contra de una naturaleza buena, algo que va en contra de lo que es amor, de lo que es misericordia. Pero bueno, vamos a irla entendiendo un poco más adelante con relación a esto. Todos creemos que lo que Dios ha dejado pues es algo que es real, que es aplicable a nuestras vidas y que trae resultados positivos en base a la conducta que nosotros tenemos. Ese es el resultado que nosotros vamos a sembrar, es el mismo que vamos a cosechar. Entonces, cuando Dios habla
de bendecir a quien lo bendiga o maldecir a quien maldiga a Abraham y a sus generaciones, no significa que Dios vaya de su boca a decir una maldición contra una persona o a desearle mal a esa persona. Más bien es el resultado de lo que esa persona quería en esa palabra que está escrita en Génesis 12:3. Lo que esa persona quería para Abraham o sus descendientes, eso le va a acontecer. Entonces, cuando Dios dice, bendeciré o maldeciré, deja una ley establecida sobre la conducta humana de que lo que una persona desee para la otra, eso mismo va a ser para ella. Entonces, con esto quiero aclarar esta parte en la que Dios no maldice a las personas. Dios deja una ley en la que nosotros vamos a tener lo que nosotros estemos deseando para los demás. Entonces, toda obra buena siempre va a tener un resultado bueno, toda obra mala y de igual manera va a tener como resultado algo malo. Entonces, Dios lo que hace con esta promesa es decirle a Abraham y a sus descendientes, cuando alguien quiera algo para ti, también se lo voy a dar a esa persona. Pero cuando alguien quiera algo contra ti, no voy a permitir que eso te afecte a ti, pero eso como consecuencia esa persona lo va a recibir. Entonces es por ello que esta palabra queda así escrita. Pero quiero que vayamos al capítulo 28 de Deuteronomio. Es un capítulo amplio, son muchos versículos, no los vamos a leer todos, pero me gustaría que usted y yo leyéramos los primeros versículos que hablan de la bendición, porque la mayor parte de este capítulo, que son muchos versículos, 68, 15 versículos de este capítulo 28 de Deuteronomio hablan de la bendición y 53 versículos del capítulo 28 hablan de la maldición. O sea, 15 versículos nos hablan de la bendición, pero 53 versículos de la maldición. Son muchos los versículos que describen la condición de una persona que puede estar en maldición por la desobediencia. Y si usted me ayuda a leer desde el versículo 1 del capítulo 28 de Deuteronomio, vamos a ver cómo comienza Dios a enseñarnos acerca de la bendición. Y lo vamos a leer hasta el versículo 15. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el siguiente versículo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guarde los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar.
Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá que si no oyere la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo un poco del versículo 16 en adelante. Familia, ¿usted notó que en los primeros versículos, en los primeros 14 del capítulo 28 de Deuteronomio, se habla de todas las bendiciones que el ser humano necesita? Desde ser bendecido en cuanto a la protección de Dios, porque habla de los enemigos, ser bendecido en cuanto a su trabajo, ser bendecido en todo lo que tenga, y Dios se comprometió en esa bendición a abrir los cielos para que la persona bendecida pues tenga todo lo suficiente. Dios prometió en esa bendición pues darle la capacidad económica suficiente para no andar pidiendo prestado. Entonces, estas son unas señales importantes de entender cuándo está alguien en bendición, cuando todo está saliendo perfectamente, cuando todo funciona, cuando todo lo que planeamos está más que excelente y todas las cosas se están dando muy bien y todo se ajusta a lo que nosotros queremos. Inclusive más allá de lo que nosotros imaginamos, Dios lo está haciendo a nuestro favor. Eso es cuando cumplimos sus mandamientos. Y este capítulo 28 queda ahí como una referencia de como que un punto comparativo de la obediencia y la desobediencia, lo que es la bendición y lo que es la maldición. Entonces, Dios establece todos estos puntos de cómo Él desea bendecirnos si obedecemos, si cumplimos, si hacemos lo que Él nos dice. Y entendemos que los mandamientos pues están enfocados al servicio a Dios y también el respeto a la vida humana. Entonces esto es un resumen, digamos, de lo que Dios nos está hablando. Si tú respetas a los demás, si tú cumples lo que yo te ordeno, eso es lo que viene para ti. Y es muy interesante ver todos los grandes beneficios que se tiene en la obediencia. Pero después viene el versículo 15, una advertencia bastante fuerte. Y yo le comentaba, familia, que estos 53 versículos que siguen, digo, a partir del versículo 15, nosotros nos encontramos con un panorama desolador. Un panorama distinto totalmente al primero, a lo que se menciona dentro de la bendición. Un panorama complejo que no se puede uno imaginar estar en esa condición de lo que mencionan todos esos versículos. Y es muy duro, pero quiero que leamos algunos, por ejemplo, del versículo 16 en adelante, para que usted más o menos se dé una idea de lo que contiene este capítulo 28 de Deuteronomio. No los vamos a leer todos, pero yo le recomiendo que lean este capítulo en su casa, en familia. Entonces vamos a ver en las pantallas, a partir del versículo 16, lo que la Escritura dice. Cuando se habla de la desobediencia: maldito serás en tu ciudad y maldito en tu campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito
en tu salir. El Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Si usted se da cuenta, todo este tipo de maldición que estamos leyendo es porque alguien ha dejado al Señor, porque ha rehusado servirle, porque ha rehusado obedecerle. Y dice el versículo 21, el Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Señor te entregará derrotados delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de ellos de delante de ellos. ¿Se acuerda que esto era algo contrario? Cuando algún enemigo en la bendición llegaba, decía que por 7 caminos iba a huir. Entonces aquí es totalmente diferente. Cuando se está en desobediencia, esto es lo que pasa. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. 26, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y así sigue, dice: el Señor te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no pueda ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y bueno, todo este capítulo viene en una descripción amplia de todo lo que acontece en la desobediencia. Ahora, familia, Dios no quiere esto para nosotros, por eso lo dejó escrito. Dios no quiere que a nosotros nos vaya mal. Dios no quiere que estamos dentro de un terreno en donde nada nos sale bien. Ahora, nosotros tenemos que hacer un análisis en nuestra vida. Si las cosas están funcionando, es porque nuestro corazón está conectado con Dios. Si las cosas que estamos haciendo no nos están saliendo, tenemos que hacer un alto y detenernos qué es lo que está pasando. No todo puede ser una maldición. Pudiésemos tener una mala estrategia de algo en lo que no hicimos una buena planeación. Acuérdese que el Señor dice que todo lo que hagamos prosperará. Entonces, cuando las cosas no se están dando completamente como lo dice la palabra de Dios, tenemos que detenernos, hacer un alto y hacer un análisis. Ahora, este capítulo completo de Deuteronomio pues trae muchos versículos así impactantes. Por ejemplo, el versículo 28 es turbación de espíritu. Esto es estar intranquilo. O sea, cuando una persona está en desobediencia, está intranquila, porque el versículo 28 habla de turbación de espíritu. Por ejemplo, el versículo 29 habla de que no será prosperado y antes le robarán lo que usted llegue a tener. Entonces, estos versículos nos dejan ver el efecto en las personas, el efecto triste. Versículo 34, por ejemplo, habla de locura, que vamos a ver esta realidad en las personas que estén en desobediencia. Enloquecerás, dice. Entonces, es una situación pues complicada, porque está trayendo ya un efecto emocional en las personas donde se llenan de problemas, y esto trae una afectación emocional, espiritual,
con ellos, con su entorno familiar, en sus negocios, en su trabajo, las personas llegan a estar arruinadas. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, precisamente que Dios nos enseña pues a que nosotros tengamos cuidado, porque pues estas cosas no vienen para bien. Y el versículo 37, por ejemplo, habla de burla, de que las personas van a ser motivo de burla. El versículo 53 habla de que van a estar angustiados. El versículo 55 que van a estar oprimidos. El versículo 65 dice que van a estar desfallecidos y van a estar tristes. El versículo 66, 67 que se van a sentir inseguros. Entonces, todo el contenido de este capítulo es sumamente interesante, que nosotros tenemos que considerar y hacer un autoanálisis. Ahora bien, ¿qué tan expuestos nosotros estamos a una maldición? Como dice el título de este tema, ¿puede afectarme alguna maldición? La desobediencia trae toda esta afectación. O sea, mientras nosotros estemos buscando al Señor, hay una promesa del Señor de un cuidado especial para nosotros. Ahora, todo esto que acabamos de leer o ver en parte viene de la desobediencia. Entonces, si puede afectarnos alguna maldición cuando estamos en obediencia, pues ese es un tema totalmente distinto. Cuando estamos en obediencia, nosotros tenemos un panorama completamente diferente. Tenemos un panorama de protección. Mire, Josué, en el capítulo 8, en el versículo 34, cuando Josué le lee al pueblo la palabra de la ley, también hace hincapié en el capítulo 28. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y cuando Josué tuvo a bien hablarle al pueblo de los mandamientos que el Señor había dejado, también hizo hincapié en este capítulo 28 sobre las bendiciones y las maldiciones. Aquí Josué ya no las describe porque las tenemos en el capítulo 28. Y nos vamos a encontrar en la Biblia, pues a lo mejor el que tengamos cuidado de estar bien con el Señor. Y ya no se nos va a reescribir el capítulo 28 en los siguientes capítulos, tal vez en el Nuevo Testamento, cuando hablemos de algo así, pero entendamos que está haciendo referencia al capítulo 28. Ahora bien, yo le decía que algunos predicadores han dicho que hay enfermedades que vienen de generación en generación. Y que por tanto las personas pues están viviendo con una maldición. Yo le digo en lo particular, cuando Dios habló con uno de sus profetas, Ezequiel, le dijo, el hijo ya no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Entonces Dios estaba poniendo un alto a todo esto que venía aconteciendo. Dios le dio la oportunidad a cada ser humano de decidir. No podemos nosotros decir que alguien tiene algo porque sus padres se equivocaron. Así como cuando los discípulos le preguntaban al Señor sobre un ciego, ¿quién había pecado, él o sus padres para que hubiera nacido así? Y Jesús les dijo, no es que pecó ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, cuando el Señor en Ezequiel 18:20 deja esta palabra, corta completamente con esa historia en la que los padres dejaban un efecto hacia los hijos. Pero después viene un cambio, como dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él.
Familia, nosotros estamos todavía en una pandemia. Mucha gente fue infectada por COVID. Mucha gente que logró sobrevivir del COVID quedó con secuelas de COVID. Y estamos hablando de gente creyente. Por eso yo les decía, yo no estoy de acuerdo con lo que algunas personas predican, que las enfermedades son maldiciones generacionales. Yo creo que hay enfermedades, familia, que no tienen que ver nada con una maldición. No tienen que ver absolutamente nada. Hay gente que se trató de esta enfermedad de COVID y los medicamentos trajeron un efecto sobre su cuerpo, dañando alguna parte de sus órganos o cambiando prácticamente el funcionamiento de algunos de ellos. Y han sido gente que ama a Dios, que busca a Dios y que en todo momento tiene su amor por Dios. Entonces, aquí debemos de tener cuidado. Esto no debemos de considerarlo como muchos lo han querido catalogar. Familia, no todas las enfermedades tienen que ver por alguna falta o alguna situación de desobediencia. Hay enfermedades que vienen como pruebas. Entonces, en el Antiguo Testamento esto no se podía decir de esta manera. Lo que antes en el Antiguo Testamento podría decir, bueno, pues algo hicieron sus padres, algo hicieron sus generaciones. Pero el mensaje del Nuevo Testamento es totalmente distinto. Hoy Dios habla de pruebas. Anteriormente se hablaba de reprensiones. Pero hoy nosotros pudiésemos estar pasando por una enfermedad como una gran prueba y por la cual Dios nos promete también tener resultados positivos. Tener resultados cuando creemos que Dios puede sanarnos. Ahora, hay cosas que sí pueden afectarnos. La pregunta es, ¿puede afectarme alguna maldición? Bueno, mire, cuando nosotros llegamos a escuchar a personas que nos maldicen o que algo nos va a pasar y nosotros tenemos temor por esas cosas, entonces entramos en un área de afectación. Si puede afectarnos algo, si entramos en el temor, vamos a dejar que ese temor entre a nuestra vida y empecemos a creer lo que la gente dijo que nos va a pasar. Allí tenemos que tener mucho cuidado respecto de cómo nosotros tratamos con aquellas cosas que nos dicen. Hasta un diagnóstico. Un diagnóstico que puede ser severo para nuestras vidas. Entonces tenemos que tener cuidado de que no traiga una afectación, pero no como una maldición. No es una maldición. Ya dijimos, las maldiciones no nos afectan porque no heredamos maldiciones. Las maldiciones que Dios escribió en el capítulo 28 de Deuteronomio se originan por la desobediencia y cada persona las sufre, cada persona las vive, pero solo es la persona que está en desobediencia. Cuando nosotros dejamos de tener fe y entramos en temor, entonces entramos en un campo de inseguridad, un campo inestable en nuestras vidas, donde las cosas que la gente dijo que nos podrían pasar y las aceptamos y las creemos, entonces comenzamos a vivir momentos de angustia derivados de la falta de confianza en Dios. Yo creo, familia, que nosotros tenemos que aferrarnos a la fe de la protección que Dios tiene para con nosotros. Sin embargo, hay aspectos de la vida que tenemos que cuidar mucho. Por ejemplo, nuestro compañerismo, nuestra amistad que hacemos con alguien que no está haciendo las cosas bien. Allí nos estamos metiendo en un campo de maldición de alguien que no está haciendo las cosas bien, que alguien que le está yendo mal porque su conducta no es buena.
Allí nosotros, cuando hacemos ese compañerismo con estas personas, pues entonces estamos entrando en un campo de maldición. Y ahí podríamos tener una afectación por lo siguiente. Mire, vea lo que dice Primera de Corintios 5, del 11 al 13. Estos versículos hablan de lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces, aquí la Escritura habla bien claro que nosotros no tenemos que tener un compañerismo con alguien que sabemos que se dice ser cristiano, que se dice ser hermano, pero no lo es. Que sabemos que tiene una conducta pues fuera de lo normal, una conducta inmoral, una conducta avara, una conducta que está fuera de la obediencia de Dios. Esa persona está obviamente viviendo en un campo de maldición. Basado en el capítulo 28 de Deuteronomio, no está haciendo bien las cosas. Cuando nosotros tenemos una convivencia con este tipo de personas que se dicen ser creyentes, aquí el apóstol Pablo dice, no me estoy refiriendo a la gente no creyente, porque entonces tendrías que salir del mundo. Pero el apóstol Pablo dice, aquellos que se dicen que son creyentes, que son hermanos, pero no lo son, debes delimitar tu convivencia con ellos. Porque el versículo 11, lo vuelvo a leer, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que dice que no te juntes, que no tengas convivencia con esa persona, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y desde el punto de vista de lo que está escrito aquí, nosotros tenemos que estar en obediencia a la palabra. Si nosotros decimos, pues qué exageración, entonces ahí lo que teníamos como título, ¿puede alguna maldición afectarme? Bueno, pues simplemente lo que estamos haciendo es sumarnos a lo que una persona está viviendo, aceptarlo como algo normal, y entonces es algo que también lo damos para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo escribe de una manera severa de parte de Dios. El versículo 12 y 13 agrega lo siguiente: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Esto es, a los no creyentes. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La Escritura es bien clara. Una persona que no quiere dejar de hacer lo malo, una persona que no quiere apartarse de su inmundicia, de sus impurezas, que no quiere volverse a Dios o dejar todo, inclusive la Escritura dice, quitad a ese perverso o separarlo, quitarlo de ahí. Algunas otras versiones dice expulsarlo de la iglesia, porque esto no es grato para la iglesia, no es un buen ejemplo. Ahora, en Primera de Pedro 2:1, nosotros encontramos también cuando tenemos una convivencia con personas que están teniendo unas pláticas obscenas. 1 Pedro 2:1, pero en la Nueva Traducción Viviente dice,
Por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Entonces nosotros tenemos que evitar comentarios que hieran a las demás personas, que afecten a las demás. En 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Las maldiciones van a estar siempre ahí como tocando las puertas para querer meterse. Cuando nosotros estamos escuchando malas conversaciones en cualquier medio electrónico o cualquier forma personal, estamos exponiéndonos. Efesios 5:11 dice: y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Familia, nosotros no podemos admitir que alguien está cometiendo pecado y quedarnos callados. Eso es participar en esas obras inútiles de la maldad. Allí estamos también sumándonos a lo malo, a la maldición que una persona está tomando de Deuteronomio 28, y entonces tenemos afectación. Por eso la pregunta es: ¿puede afectarnos? Pues nos afecta si nosotros callamos, si nosotros nos mantenemos como alguien que no ha visto nada. En la palabra del Señor dice, lo acabamos de leer, lo podemos leer otra vez, nos lo van a poner en las pantallas. La palabra de Dios lo dice bien claro, que nosotros las desenmascaremos, que las pongamos a la luz, que no permitamos que eso ocurra. Ahora, Dios nos pide no participar de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Y esto, familia, no es otra cosa que no permitir que esto esté ocurriendo. Acuérdese que muchas de las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento traían una maldición también para el grupo donde estaban, por la desobediencia. Y la desobediencia, cuando nosotros también sabemos que alguien cometió desobediencia, pues también la tomamos para nosotros. Por eso puede afectarme alguna maldición. Si yo veo que alguien está en desobediencia, como Dios me dice, y yo no hablo con esa persona para decirle que no está haciendo bien, y yo callo, entonces yo soy parte de algo que él está haciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hablo con una persona y no quiere dejar de hacer lo malo? Pues Dios nos ha puesto autoridades también espirituales para que desenmascaremos aquellas cosas que se están ocultando y que no están trayendo nada bien. Familia, yo quiero pedirte que tú busques la bendición. Tú busques ser una persona que se ajuste a los mandamientos de Dios, que le crea a Dios, que creas que tu vida fue llamada a bendición. Dios le había dicho a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y tú y yo somos benditos, caminemos en esa bendición. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, quiero agradecerte en esta hora porque estamos buscando tu bendición, estamos con la familia bendecida y te pedimos que tus bendiciones estén con nosotros y nosotros reprendemos toda obra de maldad y la echamos fuera de nuestras vidas, y mi Dios, y sabemos, Padre, que la obediencia siempre trae bendición. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Nos vemos pronto.